Saludos, mi nombre es Michelle Pegnan y soy la esposa que ora de la semana. Como una esposa que ama tener una relación y una comunicación con el Señor, me gustaría compartirte lo que el mismo Espíritu Santo me ha ministrado en el transcurso de esos momentos que he separado para hablar con Él. Lo más importante es que nosotros entendamos qué significa una esposa que ora. Realmente tenemos que entender que somos esposa primero que nada de nuestro amado Señor, porque nosotros somos la iglesia que Él viene a buscar y Él quiere que nosotros nos mantengamos completamente conectados con Él, en una comunicación, en una consagración constante y directa. Yo diría que más bien es una dependencia. Y mi testimonio, lo que te puedo compartir es que yo no me concentré en cambiar a mi esposo, sino amarlo como Él es. No se trata de amar a una persona por lo que tú quieres que esa persona sea, sino amarlo por lo que esa persona es. Y eso fue algo que yo tuve que aprender. Recuerdo que en una ocasión, en una de esas oraciones almáticas, porque hacemos oraciones por emociones, por eso es bien importante que nuestro corazón esté completamente sanado y restaurado para saber cómo pedir, para saber cómo hablar con Dios, para saber cómo comunicarnos. Porque si estamos llenos de amargura, de ira, de coraje, de recelo, de falta de perdón, o de temores o inseguridades, falta de fe, etcétera, pues estos sentimientos que no han sido restaurados y no han sido llevados a ese proceso de restauración con el Señor, pudieran interferir de alguna manera, manipular nuestra manera de nosotros hablar con el Señor. Una cosa muy distinta es que el Espíritu Santo intercede por nosotros y dice la palabra que Él sabe cómo pedir por nosotros, Él sabe cómo interceder por nosotros. Entonces, por eso es bien importante que nuestras oraciones estén guiadas por el Espíritu, por ese conocimiento que sabemos que somos hijas del Señor y no por nuestras emociones, porque el corazón es engañoso, dice la palabra. Y entonces yo le había pedido al Señor que cambiara a mi esposo. Y en realidad al que más se le da, más se le exige. El Señor estaba tratando con mi carácter y me estaba diciendo, no, es a ti la que yo quiero cambiar. Muchas veces cuando no podemos ver un milagro en nuestras vidas, Dios quiere que nosotros nos convirtamos en ese milagro para producir milagros. Y eso precisamente fue lo que hizo conmigo. Dios comenzó a trabajar con un carácter fuerte. Dios comenzó a trabajar con muchas áreas en mi vida que tenían que ser moldeadas para que su gloria sea vista en medio de mis debilidades. Porque he entendido que basto de su gracia y su poder se perfecciona en cada una de mis debilidades. El Señor lo que estaba haciendo era trabajando con mi carácter, trabajando con mi autoestima, trabajando con todas esas áreas que de alguna manera yo no había permitido que Él trabajara. Porque a veces le decimos, Señor, estoy completamente rendida a ti, pero le ponemos excusa, le ponemos reserva al momento que Él quiere entrar a esos cuartos, esas habitaciones de tu corazón y quiere limpiar y restaurar para hacer de nosotros ese vaso que Él quiere utilizar. Realmente en una de esas oraciones íntimas donde sentía literalmente el abrazo de mi Padre, yo le decía, mi amado, mi todo, yo no quiero fallarte, yo no quiero decepcionarte, yo no quiero desilusionarte. Si tú quieres anularme o quitarme, con total de que yo sea ese vaso que tú quieres que yo sea, yo quiero agradarte, quítame, Señor. El Señor me decía, Michelle, me es necesario que tus debilidades sean vistas para que entonces así mi poder se glorifique en ti y sea yo visto a través de tus debilidades y yo sea glorificado. Dios capacita al que llama. Y el que tiene un corazón de discípulo, el que tiene un corazón de servidor, tenemos que tener el corazón de sierva. Es aquel que Dios dice, ven sierva fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, y de lo vil y lo menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios. Bastamos de su gracia porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que cuando el Señor hizo ese cambio en mí porque se lo permití, entonces utilizó esa misma transformación que había hecho conmigo para trabajar con el corazón de mi esposo. Algo que pude ver y pude palpar es que antes trabajaba en el ministerio completamente, me sentía sola, pero era porque no lo hacía parte, porque no podía valorar esas capacidades que había en él porque estaba muy centrada en sus limitaciones o en las áreas que no había hacerme sentir satisfecha. Y una de las cosas que entendí que mi esposo no fue creado para llenarme o para llenar unas expectativas en mí, sino para complementarme. El único que puede o que tiene la capacidad de llenar nuestros corazones y satisfacer y llenarlo todo en todo es nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces cuando entendí que Él era mi complemento,
que Él era la parte que yo no tenía, que Él no iba a ser como yo quería que Él fuese, sino que Él era lo que Dios ya había diseñado, que iba a complementar con lo que yo necesitaba. Yo soy esa parte que Él necesita y Él es esa parte que yo necesito. Entonces juntos hacemos el propósito por el cual Dios nos unió. Pero muchas veces queremos que otros hagan en lugar de nosotros hacer. A veces tenemos que concentrarnos. Aquello que estás pidiendo, ¿eres capaz de hacerlo? Aquello que estás anhelando, ¿lo has hecho tú primero? A veces es momento de hacer un alto y recapacitar qué es lo que Dios quiere enseñarte en tu proceso y entender que Él está en control de todo y que si Él tiene el timón de tu matrimonio y Él tiene el control, Él te va a llevar a un puerto seguro. Junto con mi esposo trabajamos la plataforma Matrimonio Lleno del Amor de Dios. Estamos trabajando un ministerio evangelístico que se llama Encaminando a la Salvación y tenemos una página también. Y mi nombre es Michelle Pegnan, tengo mi plataforma donde comparto el evangelio y mi canal de YouTube. Así que los invito a las plataformas. Dios me los bendiga, les mando un abrazo bien fuerte y no olviden, Dios quiere hacer de ti un milagro para producir milagros.